José y el camino maldito a Canaán. Desde tiempos antiguos se ha contado la historia de José, el hijo de Jacob, aquel que fue vendido por sus propios hermanos y que, con el tiempo, se convirtió en un hombre poderoso en Egipto. Pero hay una parte de su relato que pocos se atreven a contar, una historia oculta entre los pergaminos olvidados, el verdadero precio que pagó para llevar a su pueblo a la tierra prometida. José era el hijo predilecto de Jacob, lo que despertó la envidia de sus hermanos. Una noche, mientras dormía, tuvo un sueño perturbador. 11 estrellas y el sol se inclinaban ante él. Cuando lo contó, sus hermanos lo miraron con odio. ¿Acaso crees que reinarás sobre nosotros? Le escupieron con desprecio. Poco después, lo arrojaron a un pozo y lo vendieron como esclavo a unos mercaderes ismaelitas. Desde ese día, José sintió que su destino había sido sellado. Fue llevado a Egipto, donde, tras años de sufrimiento y traición, llegó a convertirse en el hombre de confianza del faraón, interpretando sueños y prediciendo la gran hambruna que azotaría la tierra. Pero la verdadera pesadilla no fue su esclavitud ni su encarcelamiento, sino lo que sucedió cuando emprendió el camino de regreso a Canaán. Cuando la hambruna golpeó la región, sus hermanos viajaron a Egipto en busca de alimento. José, ocultando su identidad al principio, puso a prueba su arrepentimiento antes de revelarles quién era. En un emotivo reencuentro, les ofreció refugio y les pidió que trajeran a su padre, Jacob. El viaje de regreso a Canaán debía ser un momento de alegría, pero desde el primer día, algo no estaba bien. José y su familia partieron con caravanas llenas de provisiones, pero apenas dejaron las tierras fértiles de Egipto, el aire se volvió espeso y la arena del desierto comenzó a moverse como si estuviera viva. Los hombres susurraban historias sobre un antiguo mal que habitaba el camino, una maldición que solo se despertaba cuando alguien con un destino demasiado grande intentaba cruzarlo. La primera noche, mientras acampaban, se escucharon lamentos en el viento. Jacob, el anciano patriarca, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Estos no son sonidos del desierto», murmuró. José intentó calmar a su padre, pero en el fondo también sentía que algo los acechaba. Al amanecer, descubrieron que uno de los camellos había desaparecido sin dejar rastro, salvo por unas huellas extrañas en la arena, como si algo lo hubiera arrastrado bajo la tierra. A medida que avanzaban, los murmullos nocturnos se volvieron más fuertes, hasta convertirse en susurros claros que pronunciaban su nombre. José, José. El joven líder temeroso se alejó de la caravana una noche para seguir las voces. Lo llevaron hasta una duna, donde vio figuras espectrales con rostros que conocía. Eran sus antiguos compañeros de prisión, esclavos que habían muerto en Egipto, condenados a vagar en ese limbo entre la vida y la muerte. Uno de ellos, con el rostro consumido por la arena y los ojos vacíos, se acercó a José. «Tú escapaste de nuestra condena, pero el camino siempre reclama su deuda». José cayó de rodillas, sintiendo un frío inhumano recorrer su cuerpo. Sabía que había sido bendecido con poder, pero ahora comprendía que su destino tenía un precio. La prueba final, cuando estaban a un día de Canaán, una tormenta de arena se levantó de la nada. La visibilidad se redujo a cero y los gritos de los viajeros se perdieron en el rugido del viento. José sintió una presencia detrás de él. Al girar, vio una figura oscura con un manto que ondeaba como sombras vivientes. «¿Creíste que podrías volver sin pagar lo que debes?», dijo la figura con una voz que sonó en su mente más que en sus oídos. José comprendió que estaba ante algo más antiguo que cualquier dios conocido, una entidad que gobernaba los caminos prohibidos. «Mi destino es guiar a mi pueblo a la tierra prometida», dijo con firmeza, aunque su voz tembló. La sombra se inclinó, evaluándolo. «Entonces debes hacer un sacrificio, una vida por otra». José miró a su alrededor, su padre, sus hermanos, sus sobrinos. ¿A quién debía entregar? «No puedo», susurró. «Entonces serás tú», respondió la sombra. En ese instante, un viento gélido recorrió su cuerpo y sintió que su alma era arrancada por un instante. Vio visiones de un futuro incierto, su linaje siendo esclavizado de nuevo,
su pueblo sufriendo en Egipto, clamando por un libertador. Pero justo cuando parecía que la entidad lo consumiría, una voz resonó en el viento. Él ha sido elegido. No puedes reclamarlo. La tormenta cesó. La sombra desapareció. José se desplomó en la arena, exhausto, sintiendo que algo lo había protegido, pero también que había despertado fuerzas que un día reclamarían su deuda. Cuando finalmente llegaron a Canaán, nadie habló de lo ocurrido. Jacob murió poco después bendiciendo a sus hijos, sin saber que su linaje estaba marcado por un pacto desconocido. José vivió muchos años más, pero cada noche, en sus sueños, escuchaba aquel susurro en el viento. «Aún te debo una visita». Los hermanos de José se miraron entre sí, confundidos. Aquellas palabras resonaban en sus mentes, pero no comprendían del todo su significado. José, con una mirada enigmática, dejó que el silencio se extendiera unos instantes antes de continuar. «¿No recuerdan lo que hicieron hace tantos años?», dijo, con la voz firme pero sin rastro de odio. Los hermanos sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas. Judá, el más valiente de todos, se atrevió a dar un paso adelante. «Señor, no entendemos. Solo venimos por alimento. La hambruna nos ha obligado a viajar desde Canaán». José se levantó lentamente de su trono, su túnica blanca ondeando con cada movimiento. Dio unos pasos hacia ellos y los miró fijamente, hasta que sus ojos se clavaron en Rubén, el mayor. «Rubén, ¿recuerdas el pozo?». El hombre sintió que el alma se le caía al suelo. Su respiración se agitó, y de inmediato, imágenes del pasado irrumpieron en su mente. El desierto abrasador, los gritos de José pidiendo ayuda, el sonido de las monedas tintineando en las manos de los mercaderes ismaelitas. Los demás hermanos empezaron a retroceder, sintiendo que algo estaba por revelarse. Pero antes de que alguno pudiera hablar, José alzó la mano y con voz solemne dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis como esclavo». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Los hermanos quedaron paralizados, incapaces de creer lo que sus oídos acababan de escuchar. Judá cayó de rodillas, su rostro palideció, Simeón tembló, mientras los demás miraban con horror y vergüenza. José los observó en su desesperación, pero no había odio en sus ojos, solo tristeza y algo más. Después de todo lo que José vivió, la traición de sus hermanos, la esclavitud, la cárcel y luego su ascenso al poder en Egipto, Dios le mostró algo profundo. Lo que otros pensaron para mal, yo lo usé para bien. A veces, los caminos de Dios parecen duros e incomprensibles, pero cada prueba prepara un propósito mayor. José sufrió, pero su dolor lo llevó a ser la salvación de su familia y de muchas naciones. Su historia nos recuerda que, aunque no entendamos los planes de Dios en el momento, si confiamos en Él, todo terminará obrando para bien.